compartir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y hey, ¿qué tú puedes decir? Si te inquieta esta pregunta, solo ven, 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 ven. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Bienvenidos al Andén, es un gusto acompañarlos esta cita de los viernes donde nos subimos para que no atropellen su opinión a analizar las noticias de la semana, lo que está pasando en la campaña política en el lenguaje de los jóvenes para los jóvenes. Soy Camila Carvajal, como siempre es un gusto acompañarlos los viernes a través también de redes sociales con numeral El Andén. Marcela, buenas noches. Hola Camila, buenas noches. Estamos ahora sí en la recta final. En un mes serán las elecciones presidenciales. Ya se está acabando esta cuenta regresiva que hemos venido haciendo en El Andén, donde cada semana pues les contamos lo que pasa en materia política en nuestro país. Una semana en la que ya empezaron a tomarse decisiones de fondo de los temas que hemos tratado en El Andén. Se conoció la decisión del Partido Liberal, hay nuevos coqueteos entre Sergio Fajardo y el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Hay también muchas noticias alrededor de Federico Gutiérrez y los apoyos que ha estado recibiendo con los liberales que terminan divididos, y sumamos a todo esto, sin duda, Marcela, lo que sigue pasando alrededor de la registraduría, con apoyos de un lado, con cuestionamientos de otro, y con la última palabra del registrador Alexander Vega, que no se va del cargo y que va a ser él el garante de las elecciones para las que nos falta un mes. Y súmele dos hechos más que sin duda mueven un poco el tablero político. La revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en lo local que quedó entonces en veremos, y la decisión de una juez de la República de no precluir la investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe. Lo más trascendental en esta movida política, lo que más ha sacudido el tablero, sin duda ha sido la decisión de los liberales, un partido político que ya llevaba varias semanas pues dividido en opiniones de a quienes iban a apoyar los integrantes de la colectividad. Entre Federico Gutiérrez, estaban también entre Gustavo Petro, y al final la decisión, Marcela, no logró ser unánime. Hay divisiones, se confirma un apoyo para Federico Gutiérrez, pero terminan los disidentes liberales yéndose a Gustavo Petro. No sé si tan disidentes o también los rebeldes, ¿no? Porque hay unos que, digamos, ya tienen curula asegurada para el siguiente periodo y no están nada contentos. Aquí podríamos dividir a los liberales en tres grupos. Sí. Los liberales con Petro, los liberales con Fico, al menos de dientes para afuera, haciéndole caso a César Gaviria, y los que están indecisos y todavía no han cantado su voto. Por eso pues hay expectativas sobre cuál será su decisión, pero sin duda, usted lo ha dicho, están divididos los liberales, y hoy lo cierto es que muchos han expresado públicamente ese descontento por la decisión que tomó el expresidente César Gaviria, quien fue facultado, le dieron el poder para que él eligiera con quién se iba. En unos minutos vamos a escuchar a nuestros panelistas, a los panelistas del Andén, analizando esta movida política de la semana, pero antes usted tiene un invitado que nos va a ayudar a entender cómo al final el Partido Liberal termina tomando esta decisión, dividiéndose, si es que podemos seguirlo catalogando así, porque no es unánime, y todavía más grave o más cuestionable para algunos, dejando la decisión solamente en cabeza del expresidente César Gaviria. Así que, si le parece, pues saludemos al primer invitado de esta noche de viernes al Andén. Sí, señora, uno de los congresistas liberales más destacados que tiene esta colectividad en la Cámara de Representantes, actual representante, pero además repite curul en el siguiente periodo, se llama Juan Carlos Lozada, y además le cuento, fue el que se le paró en la raya en la reunión a César Gaviria diciendo que él no estaba de acuerdo con irse a la campaña de Federico Gutiérrez. Representante, buenas noches y gracias por subirse esta noche al Andén. Bueno, aquí desde el Andén, como cuando tenía 15 años, que parchaba mucho en los andenes de Bogotá, pero además al mejor estilo de Roy Barreras desde un carro, las saludo a ustedes y a toda la audiencia del Andén. Me da mucho gusto estar aquí, y por supuesto que esta ha sido una semana muy agitada. Sí. Una semana muy complicada y muy movida en el Partido Liberal, porque evidentemente hay una decisión extremadamente polémica por parte del director del Partido Liberal, secundada por un grupito de congresistas que por supuesto nosotros no compartimos, que hemos criticado y que por supuesto vamos a desacatar, como es la decisión
de apoyar a Federico Gutiérrez. Ayúdenos, representantes, si le parece, a entender primero cómo llegan a esa decisión que los ha dividido. ¿Cuáles son esos pasos, esas reuniones, esos puntos de vista que lograron exponer para que se tomara la decisión de dejar esto en manos de César Gaviria? Pero Camila, también hay que decir, el representante Lozada aún no ha dicho por quién va a votar, entonces digamos que él está como en la línea media y es importante su opinión y su visión porque no está ni con Petro ni con Fico por ahora. Pero como colectividad, le insisto, representante, ¿cómo llegan a esa decisión después de varias reuniones de decir, al final la última palabra la tendrá entonces el expresidente? Pues mire, yo creo que aquí ha habido una secuencia de errores garrafales por parte del Partido Liberal, que yo debiera retrasar casi que haciendo una ontología de cómo fue que llegamos a esta decisión nefasta de apoyar a Federico Gutiérrez, y esto empieza, si se quiere, con los errores cometidos entre el partido y Alejandro Gaviria. Yo creo que ahí es donde el partido termina puesto en una muy mala posición. Yo creo que la pelea entre el presidente Gaviria y Alejandro Gaviria ha sido una de los más lamentables hechos posiblemente para quien de verdad sostenemos una filosofía verdaderamente liberal. Porque era evidente que si no era Alejandro Gaviria, y teniendo el presidente Gaviria una relación tan tensa, por decirlo menos, con el doctor Sergio Fajardo, pues las opciones del Partido Liberal quedarían reducidas, si se quiere, a dos candidatos, Gustavo Petro y el doctor Federico Gutiérrez. Y entonces, pues ya con tantas puertas cerradas de entrada, tener que tomar una decisión entre dos de los candidatos más polémicos y posiblemente más cercanos a ideas opuestas entre ellos y tal vez no cercanas al centro político, era evidente que ninguna decisión iba a ser fácil de tomar y que iba a ser altamente criticada cualquiera que fuere esa decisión. Por supuesto, en mi caso, que soy un liberal de centro izquierda, no puedo aceptar de ninguna manera que la decisión haya sido apoyar a Federico Gutiérrez. ¿Cómo se llegó a esa decisión? Algo pasó en las 2 últimas semanas. No es muy fácil de, digamos, decirlo a ciencia cierta. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo tenía la sensación hace 2 semanas que el partido tenía más posibilidades de apoyar a Gustavo Petro que de apoyar a Federico Gutiérrez, pero algo sucedió en Semana Santa. Yo creo que ha habido altos niveles de presión sobre el presidente Gaviria. Me parece que son presiones que vienen de múltiples sectores del establecimiento de Colombia y posiblemente no solamente del establecimiento de Colombia, debo decir, hay muchas voces que dicen que ha habido emisarios en las diferentes campañas por parte de los Estados Unidos, que ven hoy en una geopolítica tan revuelta como la que tenemos hoy en plena guerra entre Rusia y Ucrania, un enorme peligro de que Rusia pudiera tener una mayor influencia en el continente. Yo he escuchado varias versiones ya de múltiples personas que me han contado que también ha habido presiones internacionales, no solamente nacionales. Y por otra parte, me parece que estas 2 últimas semanas, pues que fueron críticas para esta decisión, el que terminó tomándose y decidiendo fue el presidente Gaviria, y de alguna manera comunicó esa decisión privadamente a algunos congresistas, y las mayorías hacia Federico Gutiérrez terminaron conformándose en las últimas 2 semanas. Me parece que esas mayorías no estaban, digamos, tan evidentes antes de Semana Santa. Así que Semana Santa me parece que fue el momento clave de esta decisión. Y por supuesto que yo sí lamento que un partido liberal, un partido socialdemócrata, el único partido en Colombia que hace parte aún de la Internacional Socialista, el partido de Galán, de Gaitán, de Rafael Uribe Uribe, de López Pumarejo, de las grandes conquistas sociales para nuestro país, termine una vez más, porque esta es la 2ª vez que nos tropezamos con la misma piedra, unido a la ultraderecha colombiana de Álvaro Uribe, unido a la derecha colombiana de Andrés Pastrana y del Partido Conservador, y por supuesto a lo peor de las maquinarias políticas de Colombia, como son por ejemplo los charros. Pero representante, entonces, cuando uno pregunta a la gente cercana a César Gaviria qué fue lo que pasó y por qué él se decide por Federico Gutiérrez, ponen 2 razones sobre la mesa. La primera es que él quedó muy dolido con las declaraciones de Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, en su contra, en donde le dijo neoliberal, pero también lo responsabilizó, según ella, de ser, digamos, autor o también tener corresponsabilidad en la hambruna y la corrupción. En esas palabras lo dijo. Esto
pues es público, no le gustó nada a César Gaviria, pero que además tenía una preocupación por todas las polémicas con la propuesta de perdón social y otros escándalos que han venido rodeando la campaña de Gustavo Petro. ¿Usted entonces no cree que esas sean las razones por las cuales se inclinó la balanza a favor de Federico Gutiérrez? De ninguna manera, de ninguna manera. Esas son las justificaciones de la pantomima que yo he denunciado en la que estamos. Porque fíjese usted que en la bancada antes de Semana Santa, el presidente Gaviria lo dijo en plena bancada que él daba eso como un hecho superado y que por supuesto le había dolido las declaraciones de Francia, pero que esa no iba a ser un criterio para tomar una decisión, que eso era absurdo tomar una decisión por un criterio de ese estilo y que por el contrario el candidato Gustavo Petro había buscado al Partido Liberal en múltiples ocasiones y que había de alguna manera dicho de múltiples formas que él quería el apoyo del Partido Liberal. Luego yo no creo que esa sea una razón de fondo realmente. El tema del perdón social yo creo que es un papayazo espantoso de la campaña de Gustavo Petro para alejar aliados, por supuesto que sí. Por supuesto que es un error garrafal de la campaña de Gustavo Petro, pero es el mismo error que ha cometido el presidente Álvaro Uribe en múltiples ocasiones, porque es que el único de haber hablado de amnistías totales o de perdones sociales no ha sido Gustavo Petro, ya Álvaro Uribe lo había propuesto hace unos años. Entonces, por supuesto que creo que los escándalos de Piedad Córdoba, por supuesto que creo que la visita del hermano de Gustavo Petro a la cárcel y todo esto ha enrarecido, si se quiere, el ambiente político y eso permitió que se tomaran decisiones con algún grado de justificación política. Lo que pasa es que lo que no dicen por el otro lado, cierto, es que el doctor Federico Gutiérrez pues también tiene múltiples cuestionamientos que tienen que ver con la oficina de Envigado, que tienen que ver con hechos de corrupción durante su mandato en la ciudad de Medellín, que tiene que ver, por ejemplo, con el apoyo de confesos paramilitares, o por lo menos de condenados, como el doctor, ¿cómo es que se llama este uribista que acaba la Corte Suprema de Justicia de ratificar? De Luis Alfredo Ramos, por Dios, gracias, ya que tengo aquí mis apuntadoras. Luis Alfredo Ramos acaba de ser ratificada su condena por paramilitarismo y él abiertamente apoya a Federico Gutiérrez. Y yo no he visto que Federico Gutiérrez lo haga a un lado en la política, ni a él ni a su hijo concejal de Medellín. Luego, aquí hay una enorme dosis de hipocresía. Yo no creo que en Colombia ninguna de las campañas hoy sea una campaña que pueda acreditarse como 100% limpia, 100% pulcra, 100% desprovista de politiquería o de cuestionamientos. No hay una sola. Y por supuesto que entonces no creo que ese sea un criterio real de lo que está sucediendo con la decisión del Partido Liberal. Yo lo que creo es que el presidente Gaviria decidió de nuevo cometer el mismo error, aliarse con la ultraderecha, volverse a tomar la foto de los tres tenores, el doctor Uribe, el doctor Pastrana y el doctor Gaviria, y que desgraciadamente eso, digamos, traiciona sin ninguna duda no solamente las aspiraciones y las esperanzas de cambio en Colombia, sino que además pues termina ratificando al Partido Liberal como un partido de derecha en nuestro país y un partido que se une al establecimiento y que no quiere, digamos, tomar el rumbo de la alternatividad y del progresismo. Sí, pero en esa lógica, entonces, representante, estamos hablando entre dos candidatos, la derecha representada por Federico Gutiérrez, la izquierda representada por Gustavo Petro y el Partido Liberal dividido en esos dos extremos. ¿Cómo entender, cómo explicarle a la gente de a pie en Colombia que un partido político tenga militantes que se van hacia un lado o hacia otro tan opuesto? ¿Están tan desdibujadas las banderas y los principios del Partido Liberal que hoy podrían moverse entre la izquierda y la derecha sin problema? Así es. Yo creo que no, yo mismo, que soy tan crítico, no lo hubiera podido poner en mejores términos. Así empezó mi intervención en la bancada. Yo dije, es absolutamente increíble que este partido, el partido de Gaitán y de Galán, esté hoy teniendo que debatirse entre dos posiciones absolutamente distintas de la política y de visión de país. Eso lo que quiere decir es que el Partido Liberal no tiene una visión propia de país. Y si bien el presidente Gaviria intentó con este documento de 17 páginas plasmar una visión de país, además documento que es realmente un documento liberal, yo cuando leí ese documento dije, Dios mío, el viejo se va a ir con Gustavo Petro. Fue lo primero que pensé cuando leí ese documento. Oh, sorpresa, dimos un triple salto mortal y resulta que las banderas liberales de izquierda parecen ahora estar siendo ondeadas por el candidato de Álvaro Uribe Vélez. Eso no tiene ningún sentido. Yo creo que el Partido Liberal necesita cuanto antes llamar
a una convención nacional. Yo creo que el Partido Liberal necesita cuanto antes retomar una senda ideológica clara, y si esa nueva senda ideológica del partido no coincide con mis postulados, yo renunciaría al Partido Liberal. Pero representante, pero espere, porque ahí está diciendo, usted renunciaría entonces al Partido Liberal en ese escenario, pero pues eso tendría unas implicaciones, usted tendría que dejar su curul. Sí, pero dígame qué podemos hacer ya si es que yo no puedo estar en un partido que no represente las ideas por las cuales yo me inscribí en el partido. Es que es absurdo. Yo llamo de verdad a los liberales de Colombia a que nos sentemos a trazar un programa que nos permita volver a tener vocación de poder. Y si ese programa es el programa de Álvaro Uribe Vélez, pues yo ¿a qué me quedo haciendo en el Partido Liberal? La realidad, queridas compañeras, es que esa convención nacional no se va a dar antes de un año o año y medio, posiblemente, para poder elegir bien sea una colegiada, bien sea un nuevo director, porque el presidente Pero Gaviria espéreme, antes de que usted me hable de la posibilidad del nuevo director, yo quiero insistirle en las banderas del liberalismo, porque su respuesta me deja una inquietud muy grande, y es: lo que está desdibujado hoy son las banderas como partido político, o lo que está desdibujado hoy son los principios del expresidente. ¿Usted cree que estos errores los ha cometido César Gaviria, él como figura particular, o que esto sí es un problema de banderas y de principios de todo el partido? Bueno, esa es una extraordinaria pregunta porque me permite aclarar varias cosas. Lo primero que me permite aclarar es que esta decisión no fue una decisión del Partido Liberal. El Partido Liberal no tiene candidato hoy. Por eso es que nosotros no podemos apoyar al que nosotros queramos, porque no es una decisión vinculante. De hecho, cuando ustedes ven el video del presidente Gaviria con Fico Gutiérrez, ven que él dice que es una especie de sugerencia que hace la Dirección Nacional con los poderes que le confirió la Junta Parlamentaria, la llama, porque ni siquiera le puede llamar bancada, porque si fuera una bancada habría tenido que llamar a la bancada actual, y lo que hizo fue hacerlo con los elegidos, muchos de ellos que ni siquiera tienen hoy todavía su credencial de representantes o de senadores electos. Es decir, aquí no hay ninguna decisión que sea vinculante ni ninguna decisión oficial. No es el Partido Liberal quien tomó esta decisión. Entonces, su pregunta me permite decir lo siguiente: esta es una decisión tomada por el presidente César Gaviria Trujillo con un grupúsculo de congresistas, pero eso no es el Partido Liberal. El Partido Liberal tiene ediles, el Partido Liberal tiene diputados, el Partido Liberal tiene alcaldes, el Partido Liberal tiene concejales, el Partido Liberal tiene gobernadores, el Partido Liberal tiene una vasta militancia, el partido con más militantes inscritos en el país. Luego uno no puede decir que esta es una decisión del Partido Liberal, esta es una decisión de la dirigencia del partido que le da la espalda a los estatutos del partido, que le da la espalda a la historia del partido y que le da la espalda al ideario liberal, mayoría de esa fuerza liberal que en definitiva terminará, se los puedo asegurar yo, casi que toda escogiendo un candidato distinto a Federico Gutiérrez. Pero entonces, representante, muchos hacen cuentas alegres en la campaña de Federico Gutiérrez y dan por hecho que los más de 2 millones de votos que consiguieron ustedes en las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, pues van a llegar para la campaña de Federico Gutiérrez. Usted lo dice, la discusión es las bases en dónde están. Los congresistas están firmando declaraciones, que están con uno, que están con el otro, pero entonces, a su parecer, las bases por quién van a votar o cuál va a ser la expresión que van a dar en las urnas el próximo 29 de mayo. ¿No gana entonces esa votación mayoritaria del Partido Liberal Federico Gutiérrez? Yo creo que la mayoría de los militantes del Partido Liberal estarán entre Sergio Fajardo y el doctor Gustavo Petro, posiblemente la mayoría con Gustavo Petro Urrego. Es mi sentir, es mi parecer, es lo que yo oigo de los militantes del partido, es lo que oigo de los ediles en Bogotá, en todo caso, es lo que oigo de la gente liberal, de ideas liberales en la calle. Por supuesto que habrá unos que se van a ir con Gustavo Petro, otros que se irán a la campaña de Federico Gutiérrez, quienes más le temen, de Sergio Fajardo, quienes más le temen a Gustavo Petro, y habrá, sin duda alguna, los equipos más cercanos de esos congresistas
que decidieron apoyar a Federico Gutiérrez, pero que hoy no tienen cómo mover su máquina, porque la gran mayoría de esos congresistas son justamente la política más tradicional del partido, son los que hacen política con maquinaria. Y esa maquinaria es muy difícil de mover en unas elecciones presidenciales. Es que creer que las elecciones a Congreso funcionan de la misma manera que las elecciones presidenciales es una gran inocencia. Y por supuesto que en esos términos sí le puedo garantizar que los 2 millones de votos del Partido Liberal no estarán con Federico Gutiérrez. Un pequeño porcentaje seguramente. ¿Y usted con quién va a estar, representante? Pues mire, estoy en un retiro espiritual en este momento, justamente en esa reflexión. Semana Santa trascendental para el partido y este respiro para usted. Y este respiro para mí, porque yo no sé si ustedes saben, yo tengo una hijita que vive en Miami, a quien vengo a ver una vez al mes. Este es el fin de semana, o digamos el pedazo de semana y de fin de semana que vengo a ver a mi hija a Miami. Y entonces me tomaré estos 4 días para tomar una decisión, y la semana que viene convocaré a la militancia de mi equipo político y vamos a discutir este asunto y vamos a tomar una decisión, porque estamos nosotros en plena libertad. El Partido Liberal no nos puede imponer a nosotros ninguna decisión. Y bueno, yo creo que también un verdadero líder tiene que, de alguna manera, producir resultados que vengan también de la inteligencia colectiva. Yo represento a un grupo de ciudadanos ambientalistas, animalistas, defensores de la paz, grupos de jóvenes, y por supuesto los convocaré a todos para dar una discusión amplia sobre este tema y que tomemos una decisión como equipo. ¿Cuándo le esperamos la decisión para estar Y llamadas pendientes? tengo de todos lados, ¿no? Me imagino. Llamadas tengo de todos lados, hasta los del ingeniero me han llamado por ahí. Ah, bueno, imagínese la Hola. posibilidad de Rodolfo Hernández en el escenario. Sí, lo que pasa es que yo coscorrones y no le jalo. Bueno. O sea, a mí de coscorrón no soy. Bueno, quedamos pendientes de esa decisión que en su retiro espiritual pues pueda tomar y que nos cuente la próxima semana, que también vuelva aquí al andén para con todos los oyentes compartir la decisión que ha tomado. Es Juan Carlos Lozada, el representante a la Cámara por Bogotá del Partido Liberal, que esta noche nos ha contado cómo se toman las decisiones y por qué está tan dividido ese partido después de la noticia de esta semana. Representante, muchas gracias. A ustedes, inmensamente agradecido, la verdad que es un extraordinario programa, y por supuesto todas las veces que me inviten para polemizar por aquí, yo estoy más que alegre de poder acompañarlos. Un saludo por allá para Cristian, para Daniel, para Marcela, para Julián. Veo aquí mucha gente conectada, me Sí, da mucho señor. gusto. Al gran Cristian, un abrazo muy grande, y por supuesto para ustedes, 2 extraordinarias periodistas, un abrazo muy grande desde la distancia. Nos volveremos a subir al andén para que no atropellen su opinión. Representante, muchas gracias. Se me adelantó además porque ya saluda a los próximos invitados que tendremos, Marcela, esta noche, porque este debate apenas comienza y vienen 3 grandes expertos con miradas distintas que nos van a ayudar a entender lo que viene en el Partido Liberal. Una pausa y regresamos este viernes, esta noche de Viernes al Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una radio. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. El Andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y bluradio.com. Blue Radio, la alternativa. Seguimos, Marcela, este viernes del Andén, y la pregunta para que además todos los oyentes de Blue Radio, pero también quienes nos ven en las redes sociales y en Noticias Caracol Ahora, recuerden en Twitter ¿para dónde va el Partido Liberal? Y si esta decisión significa que se desdibuja por completo esa colectividad. Nos leemos en Twitter con arroba también Blue Radio Co y numeral El Andén. ¿Le parece si le damos la bienvenida a otros 3 invitados que tenemos esta noche? El primero que nos acompaña es Andrés Hernández, el jefe de prensa de Gustavo Petro en el Pacto Histórico, con la mirada de lo que allí están diciendo, porque decidió el expresidente Gaviria irse para el otro lado, para la derecha. Andrés, buenas noches.
Hola Camila y Marcela, muchas gracias por la invitación y bueno, debatir este tema que ha levantado apoyo en los últimos días. Saludo también a Cristian Romero, él además es enlace nacional de juventudes precisamente del Partido Liberal, por eso tan importante sus opiniones, porque desde adentro Marcela sabe lo que está pasando y todavía mejor lo que va a pasar. Cristian, buenas noches. Hola, un saludo para todos los oyentes, para los compañeros de panel y pues para ustedes dos. Gracias por acompañarnos, también se sube al andén para que no atropellen su opinión Daniel Peña, analista político y militante del Centro Democrático, que ya nos había acompañado aquí en el andén. Daniel, buenas noches. Hola Camila, Marcela, ¿cómo están? Andrés, a mi gran amigo Cristian, un saludo. Y sí, no, interesantísima la semana que ha pasado, todo el tema electoral con el Partido Liberal y bueno, aquí andamos firmes en el andén. Bueno, señores, quiero arrancar preguntándoles sobre todo usted, Cristian, que está en el Partido Liberal. ¿Cómo toman la decisión y por qué los liberales terminan al lado de Federico Gutiérrez? Finalmente se subieron fue a esa tarima. Bueno, yo creo que comparto lo que decía el representante Juan Carlos Lozada y es precisamente que los que se adhirieron a la campaña de Federico Gutiérrez son unos congresistas que decidieron solos, no tuvieron en cuenta gran parte de la militancia liberal, ni a las bases, ni a sus dirigentes, y por lo que muchos nos sorprendimos de la decisión que se tomara así, tan sorpresivamente, tan de sopetón y con un poco que no hubo tanta democracia interna dentro del partido. Muchos tal vez nos sentimos incómodos, respetamos la decisión que allí se tomó, pero pues que claramente, como lo dijo el director, es una recomendación y muchos pues vamos a poder estar en la libertad de escoger el candidato que más nos guste. Claro, en ese sentido, Daniel llega al Partido Liberal a la derecha, gira hacia ese lado. Usted que además ve esta contienda política y ve esta situación desde la derecha, desde el Centro Democrático, usted, Daniel, ¿cómo lee que César Gaviria se mueva otra vez hacia la derecha en esta campaña presidencial? Yo creo que como decía Cristian y como decía el representante Lozada, hay dos visiones de país, hay dos miradas que se le están presentando nuevamente a los colombianos. Una que continuamente viene cometiendo errores, que continuamente viene mostrando lo que en realidad es, que es toda la antítesis del Partido Liberal, porque el Partido Liberal surge pues de las libertades propias, y la campaña de Federico Gutiérrez, que en últimas es lo que está haciendo, es recogiendo a todos estos colombianos, a todas las personas que ven en él una representación de un país mucho mejor, de un país con mejor calidad de vida, con mejor calidad para las personas, y de ahí pues que el Partido Liberal se decida o gran parte mejor del Partido Liberal se decida irse a esa campaña. Y yo creo que es muy importante decirlo aquí que, como lo habíamos dicho en este mismo panel hace 15 días, yo creo que acá hay un rompimiento total y un fraccionamiento total de los partidos políticos. Eso está claro. En una democracia seria o en un país serio, pues los partidos políticos manejan ciertos métodos de democracias internas que les permiten tomar decisiones, por lo menos para llegar a consensos o a tomar decisiones democráticas. Creo que, como bien lo decía Cristian y como bien lo decía el representante Lozada, pues acá hay ciertos vacíos que no se han hecho. Pero creo que hay dos visiones de país, evidentemente la que representa a Gustavo Petro, que es la de cohesión, la del Estado encima de las personas, y otro que acompaña el Partido Liberal y que son los fundamentos del Partido Liberal, que son las libertades, el derecho a la propiedad privada, el derecho a emprender, a tener su propia empresa, y creo que esa es la que representa. Pero Daniel, Gutiérrez. En este caso su respuesta me da pie para hacerle la siguiente pregunta. Usted habla de un fraccionamiento total de los partidos políticos. ¿Usted cree que con la decisión de esta semana el fraccionamiento en el Partido Liberal ya no se podrá solucionar? ¿Ya es un fraccionamiento definitivo del partido? Es que eso es así porque sus mismos miembros lo están diciendo, no están de acuerdo con la decisión que se está tomando. Muchos de ellos, a pesar de que, digamos, en nuestras leyes y en los estatutos, incluso el Partido Liberal tiene que haber por lo menos, como lo digo, en un partido serio y en unas democracias estables, pues las decisiones tienen sus consecuencias. No hay unanimidad, no hay bancada, ni siquiera hay consenso. Lo que yo sí quiero decir es que acá pues los partidos no toman decisiones cohesionados, no tienen ningún lineamiento que los ponga o les exija a ellos acompañar determinada campaña, y pues terminan quedando en libertad. Y lo que muy bien decía el representante Lozada, puede que el día de mañana se haga un método democrático, puede que voten, puede que hagan consultas, pero al final del día entendemos que pues hay divisiones, hay visiones diferentes sobre lo que quiere el país. El representante Lozada muy bien lo expresó, creo que no lo vi muy a la campaña a fin de fico, pero pues hay otros liberales, hay otros miembros del Partido Liberal que sí lo van a hacer, y pues en estos
casos ellos son, en este caso específico son la mayoría, se hace una sugerencia y pues ellos son los que terminan llegando a la campaña de Federico Gutiérrez. Los partidos hoy en día en Colombia, y esto sí es un debate de fondo, están totalmente desdibujados. Se sabe de antaño que lo que hay hoy en día son máquinas que dan avales. Y eso es lo que demuestra hoy en día el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U y los demás partidos del Centro Democrático también, desde que no estaba el expresidente Uribe. Y es como los partidos hoy no pueden llegar a un consenso como colectividad para apoyar a un solo candidato y generan fracciones y pues en últimas vemos el resultado más claro con el Partido Liberal en estos momentos. Sí, Andrés, ustedes en el Pacto Histórico le estaban coqueteando y estaban muy interesados en el apoyo del Partido Liberal, en el apoyo institucional. Es que acuérdese que tomaron café el expresidente César Gaviria y Gustavo Petro, el candidato del Pacto Histórico. Y Roy Barreras salió a rogarle que lo atendiera para intentar recomponer la relación después del incidente con Francia Márquez. Sí. Entonces no se puede ocultar que ustedes sí querían tener en la campaña de Gustavo Petro el logo del Partido Liberal. Hoy están tratando de bajarle la caña, están cambiando el discurso, están atacando incluso a César Gaviria, diciendo que él quiere privatizar junto a Federico Gutiérrez la salud y demás. Entonces la pregunta es, ustedes seguramente no se esperaban esa decisión, pero hoy les preocupa el efecto que pueda tener y que esto pueda llegar a impactar y a darle más votos a Federico Gutiérrez y darle cierta fortaleza para la primera vuelta? Yo creo que no, yo creo que las distintas conversaciones que quizás se tuvieron con el expresidente Gaviria se daban en el marco de que él era el único líder de esa colectividad, pero más allá de eso yo creo que hay unas bases liberales que son liberales, como su mismo nombre lo indica, y creo que esto va más allá de que ellos llegasen a seguir una orden que les dé César Gaviria. Una cosa es César Gaviria, otra cosa es muy distinta las bases del partido. Gaviria decidió irse por su lado, decidió apartarse un poco de quizá aquellos congresistas que sí estaban ya desde hace rato buscando unirse a la campaña de Gustavo Petro, buscando tener un cambio en esto que se viene ahora el 29 de mayo en las elecciones, pero creo que esto va más allá. Yo veo a Gaviria que decidió darle la espalda al cambio, decidió más bien que su ambición le ganara y decidió irse por algunos ministerios, pero no creo que haya escuchado a las bases liberales. Ahí yo creo que entrará un trabajo muy, muy importante de poder saber cuál es el sentir real de lo que está pasando dentro del partido. Ayer veíamos a varios congresistas electos que se apartan de esta decisión de Gaviria y pues dan su respaldo y su apoyo al pacto histórico, pero también veo algunos que quizá están coqueteándole a Fajardo, pero lo que uno trata de interpretar en todo esto es que no están contentos quizá algunos con la decisión de Gaviria frente a apoyar a Federico Gutiérrez. Le ganó la ambición. Yo creo que las banderas de Gaitán se ven en estos momentos maltratadas más de lo que ya han estado con las decisiones que ha tomado últimamente el Partido Liberal. Pero en ese caso, Andrés, esta semana escuchamos, una vez se conoció la decisión del expresidente Gaviria, pues unas declaraciones de Gustavo Petro alrededor de lo que él mismo decía, que el neoliberalismo ya no son las ideas que ha expresado públicamente el expresidente. También dijo públicamente que la decisión la habían tomado alrededor de si iba a haber o no un puesto para Simón Gaviria, el hijo del expresidente Gaviria. ¿Por qué antes les parecía tan adecuada la postura del expresidente? Buscaban que los liberales con esas posturas estuvieran en la campaña y ahora no. ¿La molestia de Gustavo Petro es solamente con el expresidente o en general con el partido? Hay que recordar que en una de las conversaciones que tuvo Petro con Gaviria, le estaba pidiendo el Ministerio del Interior y le estaba el Ministerio de Hacienda y le estaba pidiendo también el Ministerio de Defensa, es decir, la plata y las armas. Es decir, ya se estaba marcando una ambición por parte de Gaviria. Gaviria no estaba ni mucho menos negociando con las banderas liberales, ni mucho menos con las banderas de Gaitán. Estaba él negociando con su ambición, con sus bolsillos, cómo llenarse los bolsillos. No es un ataque, sino simplemente es algo que en verdad pasó, una exigencia de Gaviria en ese momento de poder obtener dos ministerios importantes, la plata y las armas. Así que creo que esto es absurdo decir que estamos hoy
quizá frente a un partido liberal que ya decidió irse con Federico Gutiérrez, sino que estamos hablando más de una decisión de un presidente de un partido que le ganó más la ambición por el poder que la mejora o que las formas de buscar un cambio para el país. Cristian, no lo veo del todo de acuerdo con esa posición desde el pacto histórico. No, yo creo que pasaron muchas cosas en medio de esta toma de esta decisión, maltratos de muchas campañas y pues obviamente, como estábamos diciendo, pues faltó escuchar mucho más a las bases liberales, pero pues no es correcto que pues se diga que las bases ya están allá en alguna campaña y básicamente también nos desconozcan a las personas que militamos dentro del partido, que hacemos parte de todas estas militancias y de toda esta estructura. Pero yo creo que aquí lo importante es dejar claras varias cosas. Lo del fraccionamiento del Partido Liberal pues es algo plenamente normal en las elecciones y en las campañas, pues es muy difícil que todo el mundo esté de acuerdo. Y creo que el Partido Liberal, que tiene más, es una de las 3 instituciones más antiguas de este país, pues sabrá dirimir sus conflictos como lo hace bien en todas las convenciones y sabrá si el director debe seguir o no, o si hay que cambiar algunos puntos de la dirigencia, o si se tomó la decisión correcta después de un tiempo. Pero también es importante aclarar que hay muchas instancias internas dentro del partido que van a empezar a convocarse para tomar esta decisión. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Juventudes también se va a reunir con todos sus presidentes a nivel nacional para tomar una decisión independiente de lo que ocurrió con los congresistas. Los directorios locales, los directorios departamentales en algunos también van a tomar estas decisiones en conjunto y pues van a escuchar a la gente y a sus bases, que son los que nos representan. Muchos dicen el Partido Liberal está muerto, pero pues ya se demostró en las elecciones que así no fue y que tiene un gran respaldo dentro de la gente y tiene una organización muy grande y que pues como digo va a saber dirimir sus conflictos internamente. En ese sentido entonces, usted, Cristian, ¿qué fue lo que impulsó a esa parte del Partido Liberal, sobre todo a su cabeza, a irse al lado de Federico Gutiérrez? Porque desde el pacto histórico hablan de cargos de ministerios y ¿qué es lo que al final marca la diferencia? Tantas semanas tomando una decisión y mirando a dónde irse. Personalmente yo no hago parte de ninguna campaña el día de hoy, no he tomado ninguna decisión tampoco, pero creo que más allá de esos ofrecimientos de los que se hablan, lo que jaló al partido a tomar esa decisión, más allá de lo que dicen que fue el expresidente Gaviria, creo que fue una bancada de congresistas que ha sido gobierno en estos 4 años, que ha apoyado a este gobierno, con los cuales nos demostramos en desacuerdo muchas veces los jóvenes del partido y mucha de su militancia por apoyar decisiones contrarias al partido y que hoy pues prácticamente se lavan la cara. Y lo que hicieron fue pues obviamente dejar esa decisión en manos del presidente Gaviria, que carga hoy con toda esa decisión, y ellos pues simplemente dicen que están acatando una decisión cuando fueron ellos mismos los promotores dentro del partido. Pero Daniel, esta votación, la del Partido Liberal en las legislativas, que es uno de los argumentos que tiene Cristian para decir que es un partido que no está muerto, que sigue generando pues no solo muchos votos, sino también muchos adeptos en el país, ¿esos votos automáticamente van para Federico Gutiérrez? Camila, no, yo creo que son muy diferentes y ahí concuerdo con lo que decía el representante. Una campaña al Congreso es muy diferente a una campaña presidencial. Es como cuando uno se está jugando el puesto, se lo juega uno con más intensidad que cuando se lo juega por otro. Eso está claro con los congresistas del Partido Liberal también. Entonces no es lo mismo, pero sí cae un mensaje de que desde el mando, desde la cabeza del Partido Liberal, pues existe la intención de apoyar a la campaña de Fico Gutiérrez, que me parece que es una decisión acorde a lo que debe ser o los principios liberales pues que debe tener el Partido Liberal, porque vea lo extraño y vea lo que siempre pasa con el petrismo en estos casos. Como no se adhirieron el Partido Liberal no se adhirió al pacto histórico, como no está en la campaña de Gustavo Petro, entonces ahora sí son esas personas, son las ambiciosas, son las codiciosas, son las que no representan las banderas de Gaitán ni de Galán, y entonces ahora sí los tachamos de malos. Cuando está claro, está demostrado y hay fotos de eso que Gustavo Petro quería el apoyo de César Gaviria y de la colectividad liberal. Entonces no hay que dejarnos engañar tampoco. Es un apoyo importante y es lo que viene haciendo la campaña de Federico Gutiérrez, uniendo a la gente, tratar de unir la mayor cantidad de sectores políticos, de sectores ciudadanos, estudiantiles, gremiales, sindicales, de todos los espectros políticos, y unirlos a una campaña en donde tal vez todos echemos para adelante. Pero por otra parte tenemos la campaña del pacto histórico, en donde si no estás conmigo eres completamente mi enemigo, eres un corrupto, eres lo peor de la política, y no es así. O sea, sería mejor entrar a revisar quiénes son los que están acompañando esta campaña, ¿cierto? Porque ahora les limpiaron la cara y porque ahora salen a reducir
como los mejores jefes de debate que tienen, pero en síntesis es eso, Camila, es mirar que cuando están con Gustavo Petro, entonces son los buenos, entonces Roy Barreras ahora es el mejor jefe de debate y va a ser el próximo presidente del Senado, entonces Armando Benedetti es lo mejor, pero cuando deciden no irse con ellos, entonces ahora sí son los corruptos. No, acá hay una decisión de la cabeza de un partido, de uno de los partidos más importantes del país, que esperamos, los que estamos en la campaña de Federico Gutiérrez, sume votos, y no solo eso, sino que además transmita el mensaje de que esta es una campaña que está abierta a todos los sectores políticos y a todas las ideologías que quieran unirse a la misma. Con esas posiciones, Andrés, pues le quedará a Gustavo Petro recibir a los que han llamado diferentes o disidentes de las listas liberales. ¿Cómo adentro del pacto histórico pues están esas negociaciones en pleno para recibir a quienes dicen definitivamente no nos vamos al lado de la derecha? E incluido, si me lo permite Camila en su pregunta, Julián Bedoya, personajes de este estilo, que son muy cuestionados y que muchos se preguntan si es otro sapo que se van a tener que tragar entonces en la campaña de Gustavo Petro. Yo creo que aquí hay que dejar claro unas cosas. Defender las banderas liberales y las banderas de Gaitán no es aliarse con quienes han asesinado a muchos jóvenes en este país. Entonces creo que ahí está fallando la cabeza del Partido Liberal si está defendiendo las banderas del liberalismo y del gaitanismo. Y sobre si hay que tragarse sapos, yo creo que como lo ha expresado en muchos momentos Gustavo Petro, es muy claro lo que se quiere con el pacto histórico. Un pacto histórico no puede ser un pacto entre nosotros mismos, porque pues para eso pues nos estamos haciendo básicamente pistola entre nosotros. Un pacto es la convergencia de múltiples fuerzas políticas, de múltiples personas que buscan un cambio para el país, de poder sacar y derrotar a estos gobiernos que llevan años y años en el Estado. Así que tragar sapos, a mí me ha tocado tragarme muchos sapos últimamente en el pacto histórico. Es mi opinión personal. Hay personas con las que uno no está de acuerdo, pero para eso es... Y Andrés se refiere histórico a esos sapos que usted, a lo personal, se ha tragado. Esa frase yo prefiero... Está atragantado. No, pero no existe una campaña que no haya tragado sapos a este momento. Sí, prefiero no decirlo porque a veces la opinión de uno puede ser tomada como la opinión de Petro. Pero me llama la atención, esa semana le preguntábamos al senador Gustavo Bolívar qué pensaba él de esos apoyos, del de Julián Bedoya y otros, y decía, no, pues hay unos peores que tenemos en el pacto histórico, entonces pues sí, uno se cuestiona mucho. Ellos ya hicieron la evaluación interna. Sí. Andrés, pero además de esos sapos, entonces, estos apoyos que llegan del liberalismo, ¿los lee algunos, estamos hablando de su posición particular, como un sapo más que deban tragarse? Pues hay personas de personas, ¿no? No todas las personas que vienen del liberalismo son malas. Hay personas muy buenas, como Olga Beatriz, que me parece una mujer genialísima, aparte porque la conozco y tengo una amistad con su hijo. Pero más allá de eso, claro, vendrán personas con las que uno no va a estar de acuerdo, como personas con las que uno no comparte ciertas posiciones o ciertas posturas, pero de eso se trata el pacto histórico, de poder pactar en esto que es una sociedad, de poder pactar en diferencia, de poder respetar la diversidad tanto de opiniones como de posturas políticas, pero más allá de eso, como les digo, y le respondo un poco a Daniel frente a lo que decía de que entonces ahora es malo solamente porque no se vino con nosotros. No, nosotros defendemos unas posturas de Gaitán como tal, y yo creo que unirse con la derecha que tiene ciertos cuestionamientos más de lo que se puede decir, de hecho con un expresidente y su líder natural imputado y a juicio. Entonces uno no puede decir que irse al centro democrático es defender las posturas de Gaitán. Creo que eso va en contravía de los principios del Pero liberalismo. ustedes lo sabían también, Andrés, hace 4 años la decisión del Partido Liberal fue apoyar a Iván Duque. Sí, Cuando ustedes buscaron al Partido Liberal ya lo sabían. Pero si tú te das cuenta, Marcela, el Partido Liberal siempre está en los gobiernos de turno. Ellos no pierden tajada alguna. Pues el Partido Liberal o su presidente, César Gaviria, no quiero generalizar, pero Gaviria siempre está donde hay plata. Así que no es el primer gobierno, no es la primera edición, siempre está allí
donde le puedan dar un puesto, no sé si a su hijo, que no sé en qué va la investigación de Odebrecht de su hijo, pero siempre va a estar allí un poco cuestionado frente a que baila como le saquen la piel. Andrés, independientemente de eso, yo creo que igual queda mucho camino. Hasta ahora estamos viendo la recta final de la primera vuelta presidencial. Aún quedan muchas adhesiones. Se está hablando hoy de lo de Rodolfo, que puede aliarse con Sergio Fajardo. Falta que los candidatos que pierdan en la primera vuelta tomen también postura. Va a haber una segunda vuelta con bastantes adiciones. Yo creo personalmente que nadie va a ganar en primera vuelta. En este momento no hay un candidato todavía que llegue con todos los votos para ganar de una vez en la primera vuelta. Y sapos van a venir por montones. Entonces yo creo que lo que ocurrió en este momento, esa decisión que se tomó, es una decisión que va a ocurrir, y como lo dice Andrés, el Partido Liberal pues verá qué ocurre en una primera, en una segunda vuelta y en un eventual gobierno, gane Federico Gutiérrez o gane Gustavo Petro. Independientemente de que gane Federico, o en el caso de que llegue a ganar Petro, se sabe que bien que pues el aliado natural del Congreso que va a ser el Partido Liberal, y Gustavo Petro tendrá que volver a buscar a los liberales para poder tener unas mayorías y una gobernabilidad. Camila, una cosa ahí que yo quería intervenir, y es que de parte de la campaña de Gustavo Petro y de las otras campañas que atacan a la campaña de Federico Gutiérrez, se ha tratado de uribizar otra vez el debate, cuando el Centro Democrático no ha tomado una postura sobre cuál es su candidato. Hasta hace un par de meses era Óscar Iván Zuluaga quien decide renunciar a su candidatura y por voluntad propia adherirse a la candidatura de Federico Gutiérrez. Es decir, hoy el Centro Democrático como colectividad, insisto, habrá algunos congresistas, como en el caso liberal, que ya están con Federico Gutiérrez. No, pero ahí sí no hay un solo congresista que esté con otro candidato. Sí, no, como colectividad no se ha tomado. O dígame un congresista del Centro Democrático que esté en otra campaña. No, como colectividad no se ha tomado, están tomando decisiones independientes. Creo que al final va a ser la decisión del partido, pues, adherirse a esa campaña, pero hoy en día no es. Entonces, ¿cuál es el ataque más simple? Canta como pato, baila como pato. No, pero Andrés, no, entonces, uribizar el debate, ¿para qué? Es la típica... No, pero no estamos uribizando, estamos diciendo que el Centro Democrático... Andrés decía, es que Uribe está detrás de la campaña de Federico Gutiérrez. Eso, digamos, no es cierto, eso no es así. Federico Gutiérrez es un candidato que ganó una consulta, que se lanzó en una consulta, alejado incluso, cerrándole la puerta al Centro Democrático de participar en esa consulta. Hoy es el que gana esa consulta, es que está con el Partido Conservador, con el Partido de la U, con Cambio Radical, cierto, pero que hoy en día pues no uribicemos el debate, a ese va el punto. Porque es muy fácil entonces, cuando no se puede defender, cuando hoy el Centro Democrático no tiene una persona, y cuando hoy el Centro Democrático tal vez de pronto es la colectividad en que más cuidado se debe tener para qué lado se va, entonces uribicemos el debate para poder pegarle a Fico, porque no hay razones de fondo y no hay argumentos de fondo para poder descalificarlo a él como candidato y como futuro presidente. Pero es que decir que tiene el apoyo de Uribe no es descalificarlo, a menos de que pues lo tomen así. No, es que siempre ha sido ese debate de, oiga, ya el tiempo del Centro Democrático, hoy en día tenemos un presidente que va de salida del partido del Centro Democrático. Lo que yo veo entonces no uribicemos el debate, porque no nos lleva a nada del mismo. Lo que yo veo es que en la campaña de Fico no se quieren cargar el muerto de Uribe. Ni ninguno. Eso es lo que yo veo. O sea, no les da pena decir que el Centro Democrático apoya a Federico Gutiérrez, pero todos sus congresistas están haciendo campaña por él. O sea, decir que el uribismo no está, o el Centro Democrático no está apoyando a Federico Gutiérrez, es pegarse uno un tiro en un pie. O sea, es decir que el agua no moja. Es absurdo decir que... Como colectividad no lo está. Como colectividad no está. Lo están como colectividad no está. Así no salga un comunicado del Centro Democrático, lo están haciendo. Bueno, habrá congresistas que personalmente decían apoyar esa campaña. El problema es que no se quieren cargar el muerto y el lastre de lo que está pasando actualmente con Uribe, que eso es totalmente distinto. Pero de que el uribismo y el Centro Democrático lo está apoyando, lo está apoyando. Pero podríamos pensar lo mismo. Que no se está haciendo. Pero podríamos pensar lo mismo entonces, poniendo ese caso del Centro Democrático, que lo hacen sus congresistas, dicen ustedes, pero que no hay un comunicado oficial como partido y como colectividad, que es lo que alega Daniel. Podríamos decir lo mismo y traer este ejemplo para hablar de los liberales, porque aquí pasa es lo contrario. Hay un comunicado y una posición que parecería ser oficial por ser la de su cabeza, por ser la de César Gaviria, pero vemos lo que pasa con algunos representantes, además con algunos senadores, etcétera, que deciden irse hacia el otro lado. Entonces,
Entonces, digamos que tener el comunicado o el pronunciamiento oficial del partido, pues no va a determinar y no va a ser la camisa de fuerza muchas veces para que los apoyos reales que se están dando en la campaña lleguen a otras, Andrés. Sí, o sea, no se necesita un comunicado oficial para decir que lo están apoyando, que están aceptando una posición o que están aceptando de que una persona es su candidato. Hoy vemos que algunos electos y algunos ya que están en ejercicios liberales están con nosotros. Y asimismo no hay que tapar el sol con un dedo de que está pasando también con el señor Federico Gutiérrez. Y el hecho de que uno diga que el uribismo está apoyando a Federico Gutiérrez no es que no hayan elementos claros para uno decir que está pasando eso solamente para atacarlos. Es totalmente absurdo decir que estamos uribizando el debate cuando es una realidad lo que está pasando. Se lo decía, camina como pato, canta como pato, pues es un pato que tienen ustedes ahí. Pero ¿cómo se llama? Que ahora el liberalismo tome la decisión, no todo el liberalismo, César Gaviria tome la decisión de irse con Federico Gutiérrez, sí, no representa todo lo que están detrás, las bases liberales, los que están allí, no han tomado la decisión. Andrés, es que yo creo que es muy importante volver a recalcar que creo que es algo que se le tiene que quedar a la gente, y es que ese mecanismo que se utilizó en honor a la verdad, y el mismo presidente Gaviria lo dijo y lo cito, es una recomendación de la bancada para que los liberales escojan. Ellos decidieron irse con Federico Gutiérrez, pero a nosotros no nos aplica ninguna doble militancia en el caso que queramos escoger otro candidato. Entonces no existe, digamos, que eso que llamaron ayer en los medios la rebeldía de unos liberales contra César Gaviria, porque pues no existe una orden, existe una expresión de unas mayorías que prefirieron irse con Federico Gutiérrez, y pues los demás pueden tomar la decisión que quieran desde sus ediles, sus diputados, concejales, gobernación, las decisiones que quieran, pero Cristian, de todas maneras el expresidente Gaviria sí esperaba que su colectividad en pleno lo acompañara a la decisión que tomara. Por algo era él quien estaba en los cafés, en las reuniones, buscando ese acuerdo, porque al final esto casi que es una suma de los votos que lograban en las legislativas que hablábamos hace un momento. Entonces usted dice, no es una rebeldía porque hay una libertad para tomar partido, pero sí el expresidente esperaba que pudiese ser una decisión más unánime, ¿o no? Claro, pero pues es que lo primero que apostó el partido fue a no dividir el partido, a no romperlo, y fue algo que se acordó con todos los congresistas, cosa que no ha ocurrido, y precisamente por eso digo, no existe como una rebelión como tal, pues porque he sabido de compañeros, concejales, que abiertamente han dicho yo quiero votar por Gustavo Petro, quiero votar por Sergio Fajardo, y lo hacen con la plena confianza de que su partido no los va a perseguir, que su partido no los va a tomar represalias, y pues es un ejercicio democrático, estamos en democracia, acá todos son libres de ejercer su derecho al voto y hacer campaña por quienes quieran, pero pues dejemos como de enlodarnos y empecemos a apostarle a las propuestas del país, que es lo que esperan, más allá del apoyo de un expresidente. Y que además habrá que ver, porque pues también uno podría analizar, Camila, que César Gaviria, esta posición también le conviene, que haya algunos que estén con Gustavo Petro, porque si llega a ganar Gustavo Petro, pues también puede cobrar votos liberales en esa campaña. Pero yo le quiero preguntar a Andrés algo que uno no termina todavía de entender, y es cómo hace pocos días estaban buscando el apoyo de César Gaviria. Usted hoy está muy crítico, por ejemplo, con el hijo del expresidente, menciona el caso Odebrecht, pero hay una acusación muy grave que está haciendo el senador electo Juan Pablo Gallo, quien dice que desde el pacto histórico hubo emisarios de Gustavo Petro ofreciéndoles cargos a los congresistas liberales para que se fueran a la campaña del pacto histórico. ¿Ustedes qué pueden responder ante esto? Porque pues más o menos los están marcando en la misma forma de hacer política que ustedes tanto han cuestionado. Mire, yo llevo 5 años ya trabajando con Gustavo Petro y jamás Gustavo Petro se ha sentado a ofrecer algo, ni tiene emisarios que manden a ofrecer algo, jamás. De hecho, es una persona que detesta hasta llamar a un ministro y decirle, oiga, está pasando tal cosa, porque lo detesta. Si hay personas que están haciendo eso, yo creo que es algo que hay que revisar, porque son personas que no están autorizadas, y el mismo Petro lo ha dicho, nadie está autorizado para ni recibir dineros, ni mucho menos negociar nada en nombre de él. El único vocero que hay actualmente oficial es el doctor Prada,
y hasta ahí pare de contar. Ni el mismo Gustavo Petro se sienta a negociar puestos, ni se sienta a negociar ministerios. Eso sí es una barbaridad que la verdad está salido de cualquier cosa. Se los digo, llevo trabajando ya 5 años con Petro y lo que más detesta él es hacer ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que sí es importante acá, en honor a la verdad, en honor a la gente y a la transparencia, que la política se hace por representatividad. Siempre se ha visto con malos ojos y creo que pues es una manera equivocada de hacer política, de mentirle a la gente que la gente hace política y no quiere estar en cargos de representación, en cargos de donde sea un líder, en cargos donde vaya a trabajar por la gente. Eso es lógico y apenas correcto. Lo que está mal es hacerlo por debajo de la mesa y ocultárselo a la gente y poner a gente que no esté preparada para estos cargos. Pero no está nada mal que llegue Gustavo Petro o cualquier otra campaña a decirle a un senador, oiga, usted puede ejercer su representatividad con más de 100,000 votos que tuvo desde algún ministerio para que trabaje por la gente o por su gente. Eso no está mal y yo creo que eso hay que decírselo a la gente y han como demonizado todas estas prácticas, que obviamente lo que está mal es lo clientelista, lo oculto, lo corrupto, cuando se roban los recursos, pero ejercer representación en la política no está mal. Y que el senador electo Juan Pablo Gallo critique esto cuando a sabiendas de que también con las negociaciones con Federico Gutiérrez se va a buscar una representatividad dentro del gobierno de Federico Gutiérrez, me parece también que es algo mentiroso con la gente y que no está bien que lo haga también. Andrés. Mire, yo quiero dejar resaltar una cosa. En 2018, cuando Petro saca cuál sería su gabinete, si ustedes se dan cuenta, no habían personas que representaran a ningún partido político. En su mayoría eran solo mujeres, mujeres académicas, mujeres profesionales, mujeres que en verdad eran capaces y tenían todo el profesionalismo para ocupar las carteras que Petro les había designado o que había hablado con ellas. Eso de que negociar puestos, negociar ministerios para poder tener el apoyo de alguien, eso sí no le gusta. Pero veamos las listas, Andrés, eso tampoco es cierto. Vamos las listas que presenta el Pacto Histórico al Senado con lo peor de la política hoy en día, con el doctor Roy Barreras. Y el jefe de debate hoy en día se llama Armando Benedetti, las personas que más han tenido en la historia de este país burocracia. Entonces tampoco es que vengamos a lavarle la cara al pacto histórico y seamos reales. El pacto histórico no es Petro. El pacto histórico es una confluencia de fuerzas políticas. Los liberales tienen su gente, el pacto histórico está unido por el Polo, por Maíz, por todos los que hacen parte, y cada uno tiene su representación. El pacto histórico no es Petro, eso bájense de esa nube. El pacto histórico... Pero como, entonces es igual que el Centro Democrático no es Uribe. No nos mintamos, es que acá no se trata de mentirse. No es Petro mandando a partidos. Los partidos tienen su personería, tienen sus presidentes y toman sus decisiones. Claro, y hoy en día, ¿cuál es la colectividad que apoya a Gustavo Petro? El pacto histórico. El pacto histórico está conformado por hoy en día Piedad Córdoba, una persona que le tuvieron que pedir de la campaña política de Gustavo Petro que se saliera. Armando Benedetti, que hoy es su jefe de debate, o estoy mintiendo. El senador Roy Barreras, que hoy en día es senador electo y que va a ser por 4 años más, lastimosamente, senador de Colombia por el pacto histórico. Es la colectividad que apoya hoy en día a Gustavo Petro, es la colectividad. Entonces no nos digamos mentiras. Pero Petro no es y tampoco decir que van a venir a gobernar técnicamente, eso es mentira. Eso es y hay que esperar falso. De todas formas a que lleguen a gobernar y a que tengan que ir a presentar el primer proyecto al Congreso para ver cuál va a ser el término de la discusión y además también si llega a ganar. Seguramente quienes están en esa campaña, como lo decían ustedes, están esperando algo a cambio. El tiempo se nos está acabando. Vamos a hacer una ronda rápida para despedirlos y para que den su conclusión final sobre qué significa la llegada del Partido Liberal a apoyar la campaña de Federico Gutiérrez. Andrés Hernández, pues usted que está en el pacto histórico y uno pensaría son los perdedores de esa decisión, ¿cómo ve finalmente la llegada del Partido Liberal a la campaña de Federico Gutiérrez? Yo lo veo más es como la llegada de Gaviria a la campaña de Federico Gutiérrez. Le ganó la ambición, podría cerrarlo así, le ganó la ambición de poder a Gaviria que buscar un cambio para el país. Bueno, Daniel Peña, usted desde otra orilla muy distinta, ¿cómo analiza y cuál es su balance final sobre esa decisión que ha tomado el Partido Liberal? Marcela, que la gente sigue dando cuenta que este país merece un presidente como Federico Gutiérrez, que en este caso muchos de los liberales que militan en el partido y muchos que se sienten afín con el Partido Liberal, pues también se sienten afín con la figura que representa Federico Gutiérrez, que
que esperemos llegue a la presidencia. Y esta es una decisión, pues que sí, yo también comparto mucho que lastimosamente hoy en día los partidos políticos en Colombia no funcionan como colectividades, funcionan como cacicadas, como liderazgos particulares, pero aún así pues seguimos sumando en la campaña de Federico Gutiérrez, queremos llegar a la presidencia con Federico Gutiérrez y cada voto y cada apoyo pues suma y eso es muy importante en esta primera vuelta. Bueno, y lo despido también a usted, Cristian Romero. Usted desde el Partido Liberal les están dando de pronto mucha importancia a esos votos liberales. ¿O usted cree que definitivamente sí van a marcar la diferencia y le van a sumar una votación importante a Federico Gutiérrez? No, está claro que cada vez que hay elecciones el Partido Liberal marca diferencia al lado que se incline. Ahora, esto le hace mucho bien a la campaña de Federico porque llega mucha gente nueva, lo hemos visto en sus recorridos en territorio, ha ido a territorios precisamente donde hay mayoría liberales, como ha sido en Córdoba, como ha sido en Sucre, y va a ir a Boyacá. Y he visto que pues la dirigencia liberal de esos departamentos también se ha movido en su favor, pero creo que, como les decía, hay todavía mucho trecho que recorrer, habrá liberales que tomarán otras decisiones, respetable lo que hizo el director del partido, muchos no lo compartiremos, tomaremos nuestras decisiones en lo que queda de la campaña y veremos qué pasa. Todavía falta mucho tiempo y mucho andén para seguir hablando de todo esto. Sí, señor, mucha tela por cortar entonces en esta discusión. La campaña entra en su recta final, entramos en un mes que ya es el definitivo para saber quién se perfila o quién podría ser el próximo presidente de la República. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo viernes en esta cita aquí en El Andén para que no atropellen su opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una.